Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha generado mucha controversia. Vamos a hablar sobre Demet, ese talentoso creador de contenido que todos conocemos y amamos, o al menos respetamos, y la situación, digamos, peculiar que ha surgido con uno de sus fans más entregados. Sé que muchos de ustedes ya están pensando, sí. El fan obsesionado. ¿De ese vamos a hablar? Pues sí, de él precisamente. Y antes de que se lancen con sus juicios y opiniones preconcebidas, quiero pedirles un segundo. Quiero que escuchen mi perspectiva, porque aunque entiendo el revuelo y la preocupación, creo que es importante analizar la situación con un poco más de matices. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían un montón. Y ahora sí, vamos al grano. Demet, como muchos otros creadores de contenido exitosos, tiene una legión de fans. Esto es genial, es lo que alimenta su pasión y le permite seguir creando el contenido que tanto disfrutamos. Sin embargo, dentro de esa legión, a veces surge alguien que cruza la línea, alguien que lleva su admiración un paso demasiado lejos. En este caso, tenemos a este fan en particular, al que llamaremos, no sé, fan número 1 para mantenerlo anónimo. Fan número 1 ha estado demostrando una devoción, digamos, intensa. Desde comentarios excesivamente personales en las redes sociales de Demet, hasta intentos de contactarlo directamente a través de amigos y conocidos, e incluso, según algunos rumores, presentándose en lugares donde sabía que Demet estaría. Sé que suena alarmante y en muchos aspectos lo es. Pero aquí es donde quiero que nos detengamos un momento y analicemos las cosas con calma. Lo primero que quiero decir es que entiendo completamente la preocupación por la seguridad de Demet. Su bienestar debe ser la prioridad número 1. El acoso, la invasión de la privacidad y cualquier forma de comportamiento amenazante son inaceptables y deben ser denunciados a las autoridades competentes. No hay lugar para eso. Pero, dicho esto, también creo que es importante evitar caer en la demonización y el linchamiento público. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. A menudo este tipo de comportamientos obsesivos son síntomas de problemas más profundos. Podrían ser problemas de salud mental, soledad extrema, o una incapacidad para establecer límites saludables en sus relaciones. No estoy justificando el comportamiento de fan número 1, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que antes de lanzar la primera piedra, deberíamos considerar la posibilidad de que esta persona necesite ayuda. Demet, por supuesto, no tiene la obligación de ser el terapeuta de nadie, ni de gestionar la salud mental de sus fans. Su responsabilidad es consigo mismo y con su seguridad. Pero al mismo tiempo creo que Demet, y otros creadores de contenido con una plataforma importante, pueden jugar un papel crucial en este tipo de situaciones. Me explico. En lugar de simplemente atacar y avergonzar públicamente a fan número 1, que podría exacerbar su comportamiento, o incluso llevarlo a hacer algo peligroso, Demet podría utilizar su plataforma para hablar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de buscar ayuda cuando se está luchando y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones con los ídolos. Sé que esto es mucho pedir. Es fácil decir desde fuera lo que alguien debería hacer, especialmente cuando se trata de una situación tan delicada. Pero creo que Demet tiene la capacidad de convertir esta situación negativa en una oportunidad para generar conciencia y promover un mensaje positivo. Piensen en esto. Si Demet hablara abiertamente sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional, podría llegar a fan número 1 y a otros fans que podrían estar luchando con problemas similares. Podría inspirarlos a buscar la ayuda que necesitan y a encontrar formas más saludables de canalizar su admiración. Además, este tipo de mensaje también podría ayudar a prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Si los fans entienden que la obsesión y el acoso no son formas aceptables de mostrar su admiración, y que hay recursos disponibles para ayudarles si están luchando con problemas emocionales, podrían ser más propensos a buscar ayuda antes de que su comportamiento se salga de control. Ahora, quiero ser muy claro. No estoy sugiriendo que Demet deba justificar o perdonar el comportamiento de fan número 1. El acoso es inaceptable y debe ser abordado de manera seria y responsable.
Pero creo que hay una diferencia entre denunciar el comportamiento y demonizar a la persona. Demet tiene todo el derecho a establecer límites claros y a proteger su privacidad y seguridad. Debería denunciar cualquier amenaza o acoso a las autoridades competentes y tomar las medidas necesarias para protegerse a sí mismo. Pero al mismo tiempo creo que tiene la oportunidad de utilizar su plataforma para promover un mensaje de esperanza y apoyo. Algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Demet no es un terapeuta. No tiene la obligación de hacer esto. Y tienen razón. No tiene la obligación. Pero creo que tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de usar su influencia para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aspirar a hacer. Además, quiero recordarles a todos que somos responsables de la forma en que reaccionamos a este tipo de situaciones. Es fácil unirse al linchamiento público y bombardear a fan número 1 con odio y críticas. Pero eso no va a ayudar a nadie. De hecho, podría empeorar la situación. En lugar de eso, deberíamos tratar de mostrar empatía y comprensión, incluso hacia alguien que ha cometido errores. Deberíamos tratar de ver la humanidad en cada persona, incluso en aquellos que nos resultan difíciles de entender. Esto no significa que debamos tolerar el acoso o la invasión de la privacidad. Significa que deberíamos abordar estas situaciones con compasión y tratar de encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Y por último, quiero recordarles a todos que la salud mental es importante. Si están luchando con problemas emocionales, no tengan miedo de buscar ayuda. Hay recursos disponibles para apoyarles y ayudarles a superar sus dificultades. No están solos. En resumen, la situación con fan número 1 es preocupante y debe ser abordada con seriedad. La seguridad de Demet debe ser la prioridad número 1. Pero al mismo tiempo creo que es importante evitar la demonización y el linchamiento público. Demet tiene la oportunidad de utilizar su plataforma para generar conciencia sobre la salud mental y promover un mensaje positivo. Y todos nosotros podemos contribuir a crear un entorno más compasivo y comprensivo. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet debería responder a la situación de esta manera? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido interesante. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Ahora bien, profundizando en el tema, creo que es crucial explorar las posibles motivaciones detrás del comportamiento de fan número 1, aunque, repito, esto no justifica sus acciones. ¿Qué lleva a una persona a cruzar esa línea y desarrollar una obsesión tan intensa? Podría ser una combinación de factores, como una personalidad predispuesta a la obsesión, una historia de carencias emocionales, dificultades para establecer relaciones interpersonales saludables, o incluso una idealización irreal del ídolo. Pensemos en la cultura de la fama y el culto a la personalidad que se ha intensificado con las redes sociales. Es muy fácil para un fan sentir que conoce a su ídolo a través de las pantallas. Ven sus vidas, sus pensamientos, supuestamente sin filtro, y desarrollan una conexión que puede sentirse muy real, aunque sea unilateral. Esta conexión puede llenar un vacío emocional, ofrecer un sentido de pertenencia o incluso brindar una sensación de propósito. Cuando esa conexión se convierte en la fuente principal de satisfacción personal, es cuando empiezan a surgir los problemas. Además, es importante reconocer que la salud mental sigue siendo un tema tabú en muchas sociedades. Muchas personas que luchan con problemas de salud mental se sienten avergonzadas o estigmatizadas, y tienen miedo de buscar ayuda. Esto puede llevar a que sus problemas se agraven con el tiempo, y que sus comportamientos se vuelvan más extremos. Es posible que fan número 1 esté sufriendo en silencio, sin saber cómo manejar sus emociones o encontrar una salida saludable para su admiración. Por otro lado, también debemos considerar el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la perpetuación de este tipo de comportamientos. A menudo se le da mucha atención a los fans obsesionados, lo que puede servir como un incentivo para que otros repitan el mismo tipo de acciones. La búsqueda de atención y reconocimiento puede ser un factor importante en el comportamiento de algunas personas.
Al darle tanta visibilidad a este tipo de situaciones, corremos el riesgo de normalizar o incluso romantizar la obsesión, lo cual es muy peligroso. Volviendo al papel de Demet, creo que es fundamental que establezca límites claros y firmes. Debe dejar muy claro que su privacidad es importante y que no tolerará ningún tipo de acoso o invasión. También debe denunciar cualquier amenaza o comportamiento que le haga sentir inseguro a las autoridades competentes. Proteger su seguridad personal debe ser su prioridad absoluta. Pero al mismo tiempo creo que tiene la oportunidad de enviar un mensaje positivo a sus fans y a la comunidad en general. Imaginen el impacto que podría tener un vídeo en el que Demet hablara sobre la importancia de establecer límites saludables en las relaciones, la necesidad de buscar ayuda cuando se está luchando con problemas emocionales, y la importancia de tratar a los demás con respeto y empatía. Podría compartir su propia experiencia, si se siente cómodo haciéndolo, sobre cómo maneja la presión de la fama y cómo se protege a sí mismo del acoso y la invasión de la privacidad. Podría animar a sus fans a encontrar formas saludables de expresar su admiración, como apoyando su trabajo, compartiendo su contenido, o participando en eventos benéficos en su nombre. Además, podría colaborar con organizaciones de salud mental para crear conciencia sobre los recursos disponibles para las personas que están luchando con problemas emocionales. Podría ofrecer enlaces a sitios web y líneas de ayuda donde los fans puedan obtener información y apoyo. Podría incluso organizar eventos benéficos para recaudar fondos para organizaciones de salud mental. Estoy consciente de que esto es mucho pedir. Demet no tiene la obligación de hacer todo esto. Pero creo que tiene la oportunidad de usar su plataforma para hacer una diferencia positiva en el mundo. Tiene la oportunidad de inspirar a sus fans a ser mejores personas, a cuidarse a sí mismos y a los demás. Tiene la oportunidad de convertir una situación negativa en una oportunidad para el crecimiento y la curación. Y para nosotros como comunidad de espectadores y fans, creo que es crucial que abordemos esta situación con empatía y comprensión. Es fácil juzgar y criticar, pero es mucho más difícil tratar de entender y ayudar. En lugar de bombardear a fan número 1 con odio y críticas, deberíamos tratar de ver la humanidad en él. Deberíamos recordar que detrás de cada comportamiento, por más inaceptable que sea, hay una persona que está luchando. Esto no significa que debamos justificar o tolerar el acoso. Significa que deberíamos abordar la situación con compasión y tratar de encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Significa que deberíamos crear un entorno donde las personas se sientan seguras para buscar ayuda y apoyo. Significa que deberíamos promover una cultura de empatía y comprensión. En última instancia, la situación con fan número 1 es un recordatorio de la importancia de la salud mental y la necesidad de abordar la obsesión de una manera responsable y compasiva. Es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la fama y la cultura de la celebridad en la sociedad, y para promover un diálogo abierto y honesto sobre los desafíos que enfrentan los creadores de contenido y sus fans. Esperemos que Demet y su comunidad puedan superar esta situación de manera positiva y constructiva. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet debería responder a la situación de esta manera? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido interesante. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense.